Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estaremos explicando sobre las medidas de tendencia central. En la parte estadístico que pues presenta el taller de esta semana, esa parte donde vamos a hacer un análisis de datos. Les explico de qué se trata. Cuando estamos hablando de estadística, esta parte estadística de datos, nosotros nos referimos justamente a cómo vamos a analizar esos datos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo unos datos, ¿cómo los analizo? ¿Cómo hago un análisis de ellos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay datos, podemos tener datos de cualquier índole. Puede ser la edad de las personas, puede ser un color, puede ser una estatura, puede ser un hábito, etc. Es decir, cualquier cosa que nosotros queramos averiguar se convierte en un dato estadístico. Cuando nosotros queremos cuantificar esos datos, entonces lo podemos hacer a través de estas tres medidas: la media aritmética, la mediana y la moda. Voy a explicarlo con un pequeño ejemplo. Supongamos que en una reunión, en un salón, hay personas, ¿sí? Hay una persona, otra persona, otra persona. Supongamos que estos punticos son personas. Y yo a estas personas que están aquí les quiero preguntar su edad. Por ejemplo, ¿qué edad tienen? Cuando uno está haciendo estadística, uno no le pregunta en orden. Por ejemplo, le voy a preguntar a este, después a este, después a este, después a este. No. Así no se hace en estadística. En estadística preguntamos al azar. Es decir, yo puedo poner los nombres en una bolsa, ¿cierto? E ir sacando los nombres al azar y le voy preguntando la edad, por ejemplo. O aprovecho cuando estén todos revueltos y le pregunto a este, a este, a este, a este, o sea, al azar, nunca en orden, para mantener ese azar en estadística. Suponiendo que yo les pregunté la edad a estas personas, vea, suponga que obtuve los siguientes datos. Estamos hablando de datos. Entonces les pregunté la edad. Me dijeron, no, yo tengo 13, yo tengo 14, yo tengo también 13, yo tengo 12, yo tengo 11, yo tengo 15. Otro dijo que tenía 14. El otro dijo que tenía 11. El otro dijo que tenía 10. Había alguien también de 15 años. Había alguien que tenía otra vez 11 años. Supongan que yo recogí esos datos y encontré esas edades. Justamente son datos de qué, de lo que estoy preguntando. Como dije al principio, cualquier cosa que yo quiera saber se convierte en un dato. Entonces, si esta es la edad que pregunté, estos son los resultados que obtuve, yo ahora quiero cuantificarlos a través de estas medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, vamos a comenzar por la primera, que es la media aritmética. ¿Cómo es la media aritmética? Hay que apuntar lo siguiente: cuando estamos manejando estadística, los datos los podemos tener así sueltos o los podemos tener en una tablita. Entonces primero voy a comenzar explicando cuando los datos están sueltos, como por ejemplo ahora que se recogió la información y quedó así. Cuando uno tiene esto así, lo primero que hay que hacer antes de cualquier otra cosa, oiganse bien, es ordenar los datos. Entonces, el primer paso siempre es ordenar los datos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los datos uno los recoge y están en desorden. Entonces, si nosotros empezamos a ordenar esos datos, los voy a ordenar de menor a mayor. Observe. Voy a empezar, por ejemplo, el menor dato es 10. Entonces aquí ya yo sé que voy a colocar el primer dato es 10. Voy a colocar en orden. Después del 10 viene, en este caso vendría 11, ¿verdad? Porque no hay más 10. Pero mira cuántos 11 hay. 1, 2 y 3 veces el 11. Entonces después del 10 lo voy a colocar ahí seguido: 11, 11 y 11, o para que vayan quedando en orden. Bien, también voy a colocar una coma. Entonces tengo el 10 y 3 veces el 11. Después viene el 12, está una sola vez. Entonces lo coloco acá. Después del 11 pues ya sé que viene el 12. Después del 12 está el número 13, está 1, 2 veces.
Entonces también lo vamos colocando. Fíjense que ya acá lo vamos viendo en orden. Tengo 2 veces el 13, ahí está. Después del 13, pues el 14 aparece 2 veces. Entonces vendría aquí el número 14 también 2 veces. Lo voy poniendo acá. Entonces yo voy viendo mis numeritos. Y aparece el número 15 también 2 veces. ¿Listo? Yo lo puedo poner acá. Simplemente lo estoy colocando allí de menor a mayor. Entonces, fíjense cuántos datos tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Entonces, si contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. En total tenemos 11 datos de edades. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer para sacar esta media aritmética? Esa media aritmética en matemáticas se le denota con una letra X con una barrita encima. Cuando usted vea la X con una barrita encima, estamos hablando de la media aritmética, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Decimos X y esa barrita que está ahí es igual, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se va a calcular? Vamos a sumar todos los datos que tenemos. ¿Cuáles son todos los datos que tenemos en este caso? Entonces voy a sumar. Ya los tenemos en orden, así que es un poco más fácil. Empiezo. 10 más 11 más 11 más 11 más 12 más 13 más 13 más 14 más 14 más 15 más 15. Es decir, voy a sumarlos todos. Allá. Una suma de todos esos datos. Fíjense que hay 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Los sumo toditos. Y como hay 11 datos, pues ya los contamos. Abajo lo divido entre 11. Es decir, el número de datos que hay. ¿Sí? Aquí hay 11 números, entonces por eso estoy dividiendo entre 11. Si hubiera 20 números, pues divido entre 20. Pero hay 11. Entonces, cuando hacemos esa suma, es decir, sumamos todos esos numeritos de allá arriba, va a ver cuánto nos da. Vamos a obtener el valor de esa suma, ¿cierto? Observe para que vean. Entonces yo sumo 10 más 11 más 11 más 11 más 12 más 13 más 13 más 14 más 14 más 15 más 15. Eso da en total 129. Entonces en la parte de arriba da 129. Vamos a colocar el resultado que da en la parte de arriba. 129. Y ya sabemos que abajo todavía sigue siendo 11, que es el total de datos que hay. Ahora lo que vamos a hacer es dividir ese 129 entre 11. Una división. Entonces, ¿cuánto es 129 dividido entre 11? Nos da 11,72. Vamos a colocar nuestro resultado aquí. 11,72. Y vemos qué significa eso. Entonces, recapitulando lo que hicimos. Le preguntamos la edad a una serie de personas y obtuvimos estos datos. Esos datos los ordenamos de menor a mayor para tenerlo en orden. Los sumamos y nos dio 129. Y abajo dividimos entre total de datos, que son 11. Al dividir entre 129 entre 11 nos dio 11,72. ¿Qué quiere decir eso? Que la edad promedio, bien, quiere decir, voy a escribirlo aquí. Quiere decir que la edad promedio de esas personas es de 11,7 años. Es decir, casi 12, porque 11,7 lo podemos aproximar a 12, pero vamos a darlo así para dar el resultado preciso. Es decir, esta es la edad promedio. Cuando te preguntan
¿Cuál es la edad de esas personas? Tú no puedes decir que eso es 11 años, ni que es 15 años, ni que es 14, porque tienes que decir una sola. Entonces, como la estamos reuniendo en un solo dato con la media aritmética, decimos que la edad promedio allí es de 11,7 años, es decir, casi 12 años. Y ese sería el valor representativo de la edad de todas esas personas. Entonces, para eso sirve la media aritmética, para hallar el promedio, ¿sí? El promedio de la edad o el promedio de cualquier dato que nos den fácilmente. Hagamos otro ejemplo. Voy a quitar esto. Oiga bien este ejemplo ahora. Obtengo estos números. Te pueden representar cualquier cosa. Y me piden la media aritmética. Entonces ya ustedes saben que lo primero que hay que hacer es ordenarlos. En orden, primero vendría el 2, hay 2 veces el 2. Después está el número 3, hay 2 veces el número 4, ¿cierto? Luego viene el número 5, está una sola vez. El 6 está una vez, el 7 está una vez y el 8 está una vez. Y debemos ver si coincide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Ya están ordenados, que es lo primero. Ahora, vamos a hallar la media aritmética. Entonces ya sabemos que en la parte de arriba debemos sumar, ¿verdad? Vamos a sumar todos esos números que hemos ordenado. Bien, si sumamos todo esto, entonces 2 más 2 más 3 más 4 más 4 más 5 más 6 más 7 y más 8. ¿Listo? ¿Cuántos números hay aquí? Ya dijimos que hay 9 números, entonces obviamente todo esto lo vamos a dividir entre 9. Es así de sencillo. O sea que la x barra, le llamamos acá la media aritmética de todos estos números, ¿cuánto vendría a dar? Entonces sumemos la parte de arriba. Entonces 2 más 2 más 3 más 4 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Vean, 41. Entonces aquí arriba da 41. Y eso lo vamos a dividir entre lo que está abajo, que es el número 9. ¿Listo? Entonces vamos a dividir 41 entre 9. Eso da 4,5. Entonces, 4,5. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, como dijimos la vez pasada, esto quiere decir que el promedio de esos datos es 4,5. El promedio. O sea que con la media aritmética sacamos el promedio de los datos que tengamos y de esa manera muy sencilla, ¿vale? Ahora, fíjense que no es muy difícil esto. Lo voy a explicar acá mismo. Ya tengo el promedio listo. El promedio me dio 4,5. Ahí está, 4,5. Ahora me dicen la mediana. ¿Qué es la mediana? Como para explicarlo con esos mismos datos. La mediana se trata de la mitad de los datos. El punto medio de los datos. Como el punto del medio, el dato que está en todo el medio, por decirlo así. Si yo tengo todos estos datos acá, lo primero que hicimos fue ordenarlos. Eso siempre hay que hacerlo. Ya aquí están ordenados, ya los tenemos listicos. Acuérdense que ese es el primer paso, ordenarlos. Listo. Ahora, ¿cómo saco la media? Ya sabemos. La media o promedio sumando todos los datos y dividimos entre el total de datos. Nos dio 4,5. La mediana la hacemos de la siguiente manera. Tomamos los datos que ya tenemos ordenados en este caso, ¿cierto? Ya los tenemos ordenaditos. Y vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9 datos.
Entonces vamos a contar, así ordenados de menor a mayor, cuál es el dato que queda en toda la mitad. Mira, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. El que queda en toda la mitad es este. ¿Sí ves? Porque hay 4 datos a la derecha de él y 4 a la izquierda. O sea que este dato que está aquí es la mediana. Entonces decimos, la mediana es 4. ¿Sí? Porque es el dato que está en todo el medio. Pero ¿qué pasa si cuento de lado y lado y no me queda ninguno en el medio? Como por ejemplo puede pasar acá. Mira estos datos. Aquí tengo estos datos. Observa. Aquí tengo, voy a hallarle en este segundo ejemplo la mediana a estos datos. Entonces, si uno empieza a contar de acá a acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, de aquí a aquí hay 4 datos. Y de aquí a aquí hay 4 datos. Entonces fíjate que aquí en la mitad ya no me queda uno solo, sino que me quedaron 2. El 4 y el 5. O sea, no es como el caso anterior donde apenas me quedaba uno, ¿verdad? Y ya yo decía, no, la mediana es el 4. Aquí quedaron 2. ¿De qué pasa cuando me quedan 2 datos? Cuando me quedan 2 datos, les aplico esta fórmula del promedio. Es decir, lo sumo, le saco el promedio, se sumo esos 2 datos que me quedan ahí. En este caso, el 4, le sumo el 5. Y como son 2 datos, pues lo divido entre 2, el total de datos. Es decir, estamos aplicando la fórmula anterior. Es decir, cuando me queda un solo dato en la mitad, esa es la mediana. Pero cuando me quedan 2 o más datos en la mitad, lo sumo esos 2 datos. Bueno, en realidad siempre son 2. Sumo esos 2 datos y lo divido entre 2. Entonces, en este caso esto daría 9 arriba dividido entre 2 abajo, ¿verdad? Y si tú divides 9 entre 2, eso te va a dar 4,5. ¿Listo? Entonces la mediana sería 4,5. Dio igual que acá, no importa. Pero es un ejemplo. Entonces, el caso donde me queda un solo dato en la mitad, o el caso donde me vayan a quedar 2 datos en la mitad, lo sumo y lo divido entre 2 y esa es la mediana. Recuerden, el punto medio de mis datos. Media aritmética, el promedio de mis datos. O sea, así se calcula cada una de ellas. Y ahora viene el otro concepto que es la moda. ¿Qué es la moda? Oye, si yo tengo estos mismos datos que venimos usando y me dicen, vamos a buscarle la moda, ¿cómo se le busca la moda a eso? Es muy sencillo. La moda es la más fácil de todas porque es el dato que más se repite. Oiga bien, el dato que más se repite. ¿Listo? Ahora, si hay varios datos que se repiten, no importa, entonces decimos que hay varias modas. No necesariamente tiene que ser un solo dato, ¿vale? En eso sí podemos estar claros. Si observamos estos datos que tenemos acá, ¿cuál cree usted que es el dato que más se repite? Observemos. Ahí miramos que se repite el 2, está 2 veces, ¿cierto? El 4 está 2 veces. Y los demás están una sola vez. O sea que hay 2 datos que se repiten. En este caso hay 2 modas. Entonces decimos, las modas son el 2 y el 4. O sea que este tiene dos datos que más se repiten, el número 2 y el número 4. ¿Vale? Es muy sencillo, simplemente ver cuál es el dato que más está repetido. Entonces, de esa forma podemos sacar la media, la mediana y la moda cuando nos dan datos sueltos. Pero, ¿qué pasa cuando el dato no está suelto, sino que me lo dan en una tablita o lo puedo poner en una tablita? Por ejemplo, observe esto.
Aquí tenemos una tabla donde hay varias edades y una f o frecuencia absoluta que le voy a aplicar. ¿Qué es eso? A esto se le llama frecuencia absoluta. Vamos a entender qué es eso porque así aparece en algunos ejercicios del taller. Entonces, para que sepan cómo hacerlo. Yo puse ahí f, esa f significa frecuencia absoluta, ¿vale? ¿Qué hicieron aquí? Aquí preguntaron la edad de las personas, así como hicimos en el ejercicio anterior, y las agruparon en una tablita. ¿Cómo se hace eso? Voy a colocar los datos sueltos. Miren los datos sueltos ya ordenados. Tengo el número 4, tengo el número 5, tengo el número 6, el número 7, el número 8, el número 9 y el número 10. Observe los datos así sueltecitos. Esos son los datos sueltos. Entonces, cuando tengo el dato suelto, pero ya ordenado, yo digo, bueno, ¿cuántas veces está el número 4? Observe acá, ¿cuántas veces está el número 4? Entonces, observamos que el número 4 aparece 3 veces, ¿cierto? Aquí aparece 3 veces. Por lo tanto, usted observa acá que el número 4 tiene una f de 3. Es decir, ¿qué es esa frecuencia absoluta? Es las veces que aparece el número. Entonces, como hay 3 veces el número 4, la frecuencia es 3. ¿Cuántas veces está el número 5? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el número 5, que es el que le sigue al 4, aquí está en orden, aparece 5 veces. Entonces por eso la frecuencia es 5. ¿Cuál será la frecuencia del 6? ¿Cuántos 6 ve usted acá? 2. Entonces la frecuencia es 2. ¿Cuántas veces aparece el 7? 3 veces. Entonces la frecuencia del 7 es 3. ¿Cuántas veces aparece el número 8? Una sola. Entonces la frecuencia es 1. La frecuencia del 9, 1, 2, 3, 4 y 5 veces, o sea, 5. ¿Cuántas veces está el número 10 acá? 4 veces, entonces la frecuencia del 10 es 4. Así entendemos lo de frecuencia. Entonces, cuando te le digan la frecuencia absoluta, es cuántas veces se repite ese número, ¿ya? De una manera muy sencilla. ¿Cuántas veces se está repitiendo ese número? Entonces, como ya nos lo dan en la tablita lista, sabemos que el 4 se repite 3 veces, que el 5 se repite 5 veces, que el 6 se está repitiendo 2 veces. Sabemos que el 7 se repite 3 veces, el 8 se repite una sola vez, el 9 se repite 5 veces y el 10 se repite 4 veces. De aquí podemos sacar enseguida cuál es, por ejemplo, la moda. La moda es el dato que más se repite, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? Aquí lo vemos enseguida. El que tiene la mayor frecuencia, ¿cuál es? Observen. Este 5 veces y este también 5 veces, o sea que aquí hay 2 modas. ¿Cuáles son las 2 modas aquí? El número, la edad de 5 años y la edad de 9 años, ¿sí? Porque son los que tienen el mayor número, ¿verdad?, de repeticiones. Recuerde que la frecuencia es las veces que se repite. Entonces decimos, las modas son 5 años, porque estamos hablando de edad, y 9 años. Esas son las modas, ¿vale? Porque son las edades que más se repiten. 5 años, vea, 5 años y 9 años. ¿Cuántas veces se repiten? 5 veces. Desde ahí sacamos la moda rapidito, ¿vale? Vamos a sacar ahora la media aritmética que veníamos calculando allá, ¿recuerdan? Pero ¿cómo la vamos a hacer ahora? Oiga, es un poco distinta, pero viene siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se calcula la media aritmética en este caso? Cuando tengo la tablita, vamos a hacer lo siguiente. Oiga bien, tomo el dato de aquí y la frecuencia y los multiplico. Es decir, 4 por 3. Y lo meto entre paréntesis. ¿Ve? 4 por 3. Más, siempre paréntesis,
En este caso 5 por 5. 5 por 5. Más, y así sucesivamente con cada uno. 6 por 2. O sea, cada datico lo multiplico por su frecuencia. 6 por 2. De esta forma vamos a sacar la media aritmética. Viene 7 por 3. Entonces, más 7 por 3. Fíjense cómo se hace cuando está en la tablita. Ahora viene 8 por 1. Más 8 por 1. Más 9 por 5. Entonces, 9 por 5. Más 10 por 4. Que es el último. Más 10 por 4. Ahora recuerden que en la parte de abajo va el total de datos. ¿Cuántos datos hay? Para saberlo sumemos todas las frecuencias. Vean, 3 más 5 da 8. Más 2, 10. Más 3, 13. Más 1, 14. Más 5, 19. Más 4, 23. O sea que todo esto suma 23. O sea que hay 23 datos. ¿Sí? O sea que aquí abajo vamos a dividir todo entre 23. Recuerde, sume toda la frecuencia si ese es el total de datos que va a ir abajo. Entonces, cuando hacemos esta multiplicación allá arriba, de una manera más ordenada, observemos que vamos a obtener los siguientes datos. 4 por 3, 12. Más 5 por 5, que es 25. Más 6 por 2, que es 12. Más 7 por 3, que es 21. Más 8 por 1, que es 8. Más 9 por 5, que es 45. Más 10 por 4, que es 40. Y abajo sigue estando 23, que es la suma de todas las frecuencias de toda esta columna, ¿cierto? Bueno, simplemente vamos a sumar todos los números de ahí arriba, a ver qué dato nos da eso. Entonces sumemos acá. Miren todos los datos que tenemos ahí. El 12 más 25 más 12 más 21 más 8 más 45 más 40 igual 163. Entonces, acá arriba todo eso da 163 y abajo sigue estando el 23. O sea que vamos a dividir 163 entre 23. Entonces sería 163 entre 23 nos da 7.08. 7,08. Este viene siendo el promedio de todos los datos. ¿Listo? Le podemos decir el promedio de las edades. El promedio de las edades. Porque ahí nos están hablando de una edad, ¿cierto? El promedio de las edades es de 7 años, en este caso. O sea que, ¿cuál es la edad promedio de esos datos? 7 años. 7,08, pero aproximadamente eso es 7 años. ¿Listo? Entonces, fíjense que de esta manera van a sacar el promedio cuando tengan una tablita multiplicando el dato por la frecuencia, el dato por la frecuencia, el dato por la frecuencia, cada uno arriba, buscan cuántas de esas multiplicaciones, las suman y dividen entre el total de datos que lo van a sacar sumando todas las frecuencias. Ya saben que es la frecuencia, las veces que se repite cada dato, ¿vale? Ya habíamos sacado la moda, ¿cierto? Que son los datos que más se repiten. Ahora vamos a sacar la mediana. Como ya tenemos los datos acá arriba, ¿verdad?
Tenemos el 4 3 veces, el 5 5 veces, el 6 2 veces, el 7 lo escribimos 3 veces. ¿De dónde saqué eso? De la tabla. El 8 lo escribí una sola vez, el 9 lo escribí 5 veces y el 10 lo escribí 4 veces. Entonces vamos a sacar nuestra mediana. Sabemos que hay 23 datos. Entonces vamos a contar la mitad de 23. ¿Cuánto es la mitad? Para saber dónde está la mitad de 23. Divida 23 entre 2 para ver la mediana. 23 entre 2. 11. No es que 11 sea la mediana, sino para saber cuántos datos voy a contar de lado y lado. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. De aquí a aquí hay 11 datos. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hasta aquí. Hay 11 datos. ¿Listo? Hasta aquí hay 11 datos. También acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Fíjense que en este caso nos pasó como allá arriba. ¿Por qué dividí esto entre 11? Recuerden, para saber entre 2, para saber cuántos cuento de lado y lado. Mire quién quedó en toda la mitad. Si me hubiesen quedado 2 datos, había que hacer el promedio, como hicimos acá en el ejemplo, que había que hacer el promedio de los dos. Pero como me quedó uno solo, pues el resultado es de una. ¿Quién es la mediana de estos datos? Pues el número 7. Entonces podemos decir en conclusión que el promedio nos dio 7. La moda recuerden, tuvimos dos modas, 5 y 9. Tenemos dos modas, 5 y la otra moda es 9. Y decimos que la mediana también nos dio 7. ¿Vale? Entonces ahí tenemos los tres datos que nos piden. El promedio 7, la moda es 5 y la otra moda es 9, y la mediana nos dio 7. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando nos den en una tablita. Voy a terminar el video con un ejemplo más. Observen esta tabla que nos da aquí la estatura en centímetros y las frecuencias. Es decir, si nosotros sacamos estos datos acá aparte, ¿cuántas veces escribimos el 140? Una sola. El 150, 3 veces. ¿Cuántas veces escribiríamos el 160? 2 veces. Pues ya está ordenadito en la tabla. El 170 una sola vez. El 180 4 veces. Uno más pequeño para que lo vean. 4 veces. El 190 una sola vez y el 200 3 veces. 1, 2 y 3. Ahí tendríamos nosotros los datos escritos sacados de la tabla. ¿Cuántas veces da cada dato? Bueno, si vamos a sacar el promedio, recordemos, vamos a multiplicar este por este, ¿verdad? 140 por 1. 140 Bien, si los colocamos todos, vea, 140 por 1, más 150 por 3, más 160 por 2, más 170 por 1, más 180 por 4, más 190 por 1, más 200 por 3, que vendría siendo la multiplicación de cada dato por su frecuencia, ¿vale? Ahora, si sumamos todo esto para ver cuántos datos hay en total, ¿cierto? Hacemos la suma. 1 más 3 da 4, más 2, 6, 7, más 4, 11, 12 y 3. O sea que en total hay 15 datos. Bien. Por lo tanto, abajo vamos a dividirlo todo entre 15. Entonces, ¿cuánto da eso? Cuando hacemos las respectivas multiplicaciones,
Si hacemos esa multiplicación, ¿verdad? 140 por 1, 140, 150 por 3, 450, más 160 por 2, que es 320, más 170 por 1, que es 170, más 180 por 4, que es 720, más 190 por 1, que es 190, más 200 por 3, que es 600. Recordemos, todo eso hay que dividirlo entre 15, que nos dio la suma de las frecuencias, que son todo el número de datos que hay. Ahora sumemos todo eso de arriba para ver cuánto nos da. Entonces, si sumamos todos los datos que nos han dado hasta ahora, tendríamos 140 más 450 más 320 más 170 más 720 más 190 más 600. Eso da 2590. Entonces tendríamos en la parte de arriba 2590 dividido entre 15. Y miremos cuánto nos da eso. 2590 entre 15. Eso da 172. ¿Sí? Vamos a poner 172. Entonces, ese vendría siendo el promedio de los datos. El promedio de los datos es 172. Ese es el promedio de nuestros datos. Y dice el dato representativo de allí. O sea que la estatura promedio es de 172 centímetros. Bien, entonces ese sería el promedio, la media aritmética. Entonces, ¿cuál sería la mediana? Ya sabemos que tenemos 15 datos, ¿sí o no? Les recuerden, vamos a dividir ese 15 entre 2 para saber por dónde vamos a contar para la mediana. Entonces, yo divido 15 entre 2, eso me da 7,5. O sea que voy a contar 7 datos de lado y lado. Entonces empecemos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aquí a aquí van 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren a ver, ¿qué dato quedó en toda la mitad? El 180. Entonces, la mediana es 180. O sea que el promedio de los datos es 172 centímetros y la mediana de los datos es 180. ¿Vale? ¿Cuál es la moda? Miremos cuál es el que tiene mayor frecuencia aquí. Nos damos cuenta que es este. Entonces, quiere decir que la moda es 180. Por lo tanto, es la misma. Dio igual que la mediana en este caso. Entonces, la moda es 180. Porque es el dato que más se repite. Entonces, de esa forma sencilla podemos calcular la media aritmética, la mediana y la moda de nuestros datos. Bien, muchachos, entonces creo que con esto podemos ir realizando nuestras actividades para ir practicando estos conceptos. Bendiciones para todos.